Listo. Adelante, Alberto. ¿Y estás grabando? Sí, adelante, ya está grabando. Ok, buenas tardes a todos. Saludos a mi tocayo Juan Alberto, que es el primero que veo aquí. Saludos a José Aguilera, que Hola, es el tocayo, ¿cómo estás? segundo, y Chapas el tercero. Saludos a todos hoy, lunes 1 de agosto de 2022. Otra sesión de la realidad. Hoy nos vamos a meter en lo hondo, ¿ok? Con Aristóteles, la metafísica, etcétera, como preparación para tratar el absurdismo. Para entender lo absurdo, entender por qué la política que tenemos, o sea, la politiquería, es absurda y la gente lo acepta, ¿ok? Entonces, ajá, gracias. Gracias, José Luis, que me va a compartir aquí la metafísica. Bueno, antes que nada, hay en YouTube varios videos cortos de 10 minutos o menos que explican las categorías de Aristóteles. Y hay uno largo de 3 horas del profesor Olavo de Carvalho, pero ese no lo voy a recomendar porque nadie de aquí tiene 3 horas y entiende portugués, ¿ok? Pero lo que yo voy a hacer es seguirlo al profesor Olavo de Carvalho y presentar este tema de manera resumida y sobre todo justificando por qué este tema es importante, por qué razón. ¿Ok? Entonces, las categorías de Aristóteles son las herramientas para pensar y para entender la realidad, para organizar la información, que es lo primero en la tarea de entender la realidad, organizar la información. Aristóteles enseñó que para organizar la información sobre un perro, por ejemplo, que es el ejemplo que siempre se pone, un perro es un perro, pero además de ser perro, es blanco, o es negro, o es marrón, o tiene varios colores. El perro está sentado, o está parado, o está corriendo. El perro está ladrando, el perro está siendo apaleado por un maltratador de perros, el perro tiene un collar, ¿ok? Este es el tema de la analogía del ser. O sea, Aristóteles dice, bueno, el ser se dice de muchas maneras, ¿ok? Este perro que tenemos aquí es un perro, pero además es blanco, ¿ok? Es grande, mide tantos centímetros de altura, o es pequeño, mide mucho menos, es un perro pequeñito, ¿ok? Eso es la analogía del ser. O sea, que el ser, para expresarlo con las palabras de Aristóteles misma, se dice de muchas maneras. Entonces, en un perro hay una sustancia, el perro, hay una esencia que es, conocemos que es un perro porque tiene forma de perro, camina como perro, come como perro, caga como perro, etc. ¿Ok? Y hay otras características que tienen que ver con el perro y que no son la sustancia perro, eso es un perro, sino otras características accidentales. La característica sustancial es que es un perro. Las otras características son accidentales. El color, la medida, el tamaño, la posición, la acción que está haciendo, etcétera, es un perro. Otro que explica muy bien este tema y también la importancia es un filósofo católico que se llama Robert
Spiemann, así como suena, Spiemann, con 2 N, Robert Spiemann, ¿ok? Que pone el ejemplo que a mí me gusta mucho, el de la verdulera, porque dice, este tema, o sea, para poder entender la realidad, hay que organizar la información y para eso hay que dividirla en categorías. Ahora, para eso no hay necesidad de ser filósofo. Más bien, si uno es filósofo, tal vez se confunde. Vamos a situarnos en la verdulera. La verdulera no se confunde. La verdulera, es decir, lo que quiere explicar Spiemann con el ejemplo de la verdulera, es que esto es algo que cualquier persona normal, común, sin necesidad de ser filósofo, se da cuenta, entiende la realidad. Una verdulera vende zanahorias. Entonces, una cosa son las zanahorias. Otra cosa es si son muchas, son pocas, si están en un cajón o están desperdigadas en el carro, si las zanahorias están maduras, pasadas o verdes o están bien en cuanto al tiempo, categorías. La verdulera no se confunde. La verdulera entiende, organiza la información sin haber estudiado filosofía, sin haber estudiado Aristóteles, ¿ok? Porque la verdulera tiene suficiente sentido común, ¿ok? Si ustedes quieren, lo sabe, no porque haya estudiado filosofía, metafísica y eso, sino porque tiene sentido común, o que otros llaman buen sentido, que otros llaman intuición, saber popular, lo que sea, ¿ok? Saber común. Entonces, a la verdulera no la confunden sobre la verdura. Sabe diferenciar las zanahorias de los tomates, ¿okay? Sabe cualificar la información sobre la zanahoria, el tamaño, el color, la cantidad, etcétera, y también sobre los tomates, y no se confunde. Entonces, lo primero que insiste mucho Olavo de Carvalho, ¿no? Y Spiemann también, insiste mucho, esto no es una cosa solo para filósofos, o sea, con un lenguaje complicado que entienden solo los iniciados. De hecho, Olavo de Carvalho y Spiemann también nos dicen que el lenguaje de la filosofía es el lenguaje ordinario. No hay un lenguaje técnico, eso vino después, eso vino con los tipos estos, los filósofos, Kant, Schopenhauer, Hegel, toda esa porquería, toda esa basura que nos enredó y nos entreveró y nos impide organizar la información. Alguno podrá decir, sí, la verdulera no se confunde las zanahorias con los tomates, ni con las bananas, pero sí se confunde sobre la democracia. Ok, sí, pero ¿quién tiene la culpa de que se confunda sobre la democracia? ¿Ok? Los politiqueros sofistas, esos tienen la culpa, apoyados en los filósofos charlatanes. ¿Ok? Entonces, pero si a la verdulera le explicamos un poquito, le resumimos un poquito qué cosa es la democracia, no se va a confundir. No va a decir, por ejemplo, que el pueblo no se equivoca, ¿ok? Como dicen los idólatras de la democracia. El pueblo no se equivoca. Los populistas dicen eso. La verdulera no. Si le informamos, ¿ok? Si le damos la información sobre la democracia, la verdulera no va a caer en ese error
digamos, de los populistas. ¿Ok? Tampoco va a caer en el error opuesto de los antidemócratas, por ejemplo, los anarquistas, que dicen, no, es que en la democracia el pueblo siempre se equivoca. No, la verdulera va a entender por intuición, sentido común, saber popular, llámele como quiera. Si le damos la información sobre la democracia, ella podrá organizar la información y saber que si la democracia es un método para tomar decisiones colectivas, etcétera, la gente toma a veces malas decisiones. Pero no es que siempre va a tomar malas decisiones, como dicen los anarquistas, o que nunca va a tomar malas decisiones, como dicen los populistas. ¿Ok? La verdulera no se va a confundir en estas materias. Y la clase media sí, porque la clase media pasó por la universidad, ¿ves? ¿Okay? Ese es el problema. Y si no pasó por la universidad, está atragantada con porquería periodística o de redes sociales que le dicen los que sí han pasado por la universidad. Entonces, el ser es, ahí hay un cuadro de Van Gogh, la silla y la pipa. El ser es, ahí está, vemos una silla, vemos una pipa, aunque está muy chiquita, no se puede. Okay. Vemos una silla, vemos una pipa. Y conocemos la diferencia entre la silla y la pipa, y le podemos dar todas las categorías. La silla, como podemos ver, es de madera, de color madera justamente, tiene 4 patas, etc. O sea, todas las categorías accidentales que se adjetivan, digamos, se predican, es la sustancia silla, una silla particular, individual que tenemos ahí, y lo mismo con una pipa. Vamos a seguir, por favor, Tapia. Bien. No, seguimos con lo que viene después, por favor. Ahí. Ok. Después del ser y la sustancia, ok. Ahí tenemos, bueno, vamos a seguir a Aristóteles, seres naturales, seres artificiales, ok. Seres animados, seres inanimados, ok. Y las causas, causa material, causa formal. Vamos a ir un poco rápido en esto y vamos a la página siguiente, donde está... no, espérate, ahí, déjame ponerlo a mí. Ajá. Vamos a la página donde está ese cuadrito que dice categorías. Y enseguida, categorías, ¿ok? Sustancia, y las categorías. La sustancia es la categoría del ser, la categoría fundamental, y después están las otras categorías. No, no tan abajo, no tanto, no tanto. Ay, ¿dónde nos perdimos? A ver. En la página 1, a ver, en la página 1, apenitas abajo, ahí, déjamelo ahí. Ok. Sí. Ok. ¿Cuáles son las categorías, formas de predicación del ser, los accidentes o predicados? La cantidad, o sea, ¿cuántos perros hay? Hay un perro. La cualidad, bueno, puede ser un perro negro, blanco, que es una cualidad de color, pero también puede ser perro grande. Aquí dice, si es un hombre verde, rubio, frondoso, inteligente. Relación,
la relación entre la sustancia y otro de su mismo género u otro género, el lugar donde está, el perro está en la cocina, el tiempo está ahora en la cocina, la posición, está parado, sentado, corriendo, estado, dormido, cansado, curado, acción. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace el perro o el hombre o la persona? Estudia, lava y pasión. O sea, esas son las categorías. Y después vamos a ir rápido. El ilemorfismo es la materia y la forma. Y después viene el acto y la potencia. ¿Okay? Yo se lo dejo aquí y le doy gracias a Tapia. Yo se lo dejo aquí. Ahora vamos al PDF sobre el absurdismo. ¿Okay? Por favor. Estas categorías se perdieron. ¿Okay? Estas categorías se perdieron por culpa de los filósofos. ¿Okay? Aquí se perdieron por culpa de los filósofos y de esa pérdida salió el absurdismo. ¿Okay? Vamos a ver hoy, y el resto lo dejamos para los siguientes lunes, un artículo que yo escribí hace tiempo ya, ¿ok? Un artículo que yo escribí en el año 2002. Hace 20 años exactamente, antes que llegara fuerte el vendaval del posmodernismo para arrasar con todas las categorías, porque la gente no es capaz, porque las confusiones de los filósofos se transmiten al arte, al periodismo, a las leyes, a las redes sociales, por supuesto a los profesores, y entonces la gente se confunde. ¿Okay? La pregunta ahí en la página 1, ¿por qué languidecen las ideas de libre mercado y gobierno limitado? Porque la gente va confundida y mucho acerca de la realidad y su comprensión objetiva. Ahí pongo yo al principio ya mi tesis de por qué yo he escrito este artículo. El liberalismo levantará cabeza solo el día que se entere y entienda que su suerte es inseparable con el realismo metafísico de cuño aristotélico, que Spaiman le llama realismo clásico, y se decida a reivindicarlo, pero sin enmiendas, quitas u omisiones. Y cuando al día siguiente rompa el liberalismo con las malas juntas filosóficas que le acompañan desde el siglo XVIII, ultraempiricismo, racionalismo extremo, iluminismo, kantismo, hegelianismo, positivismo, utilitarismo, evolucionismo, romanticismo, conductismo, etc. El liberalismo clásico levantará cabeza cuando reivindique, redescubra, reivindique el realismo clásico, si no, imposible. Lo que pasa es que el liberalismo anda mal acompañado, mala junta filosófica desde el siglo XVIII, ¿okay? Es decir, desde la Ilustración. Bueno, entonces, a ver, las categorías aristotélicas que acabamos de ver, sustancia y las accidentales, modo, acción, pasión, tiempo, lugar, etc. Esas categorías aristotélicas, hasta la Edad Media, óigame bien, hasta la Edad Media eran intocables, ¿okay? Hasta la Edad Media se utilizaban para organizar la información como primer paso a fin de entender la realidad.
Ahora, a partir del final de la Edad Media, empezaron las confusiones con la pregunta: ¿las categorías aristotélicas son categorías del ser o solo de nuestro pensamiento e incluso de nuestro lenguaje? Bueno, ahí ya pifiamos, ahí ya vamos mal, porque en Aristóteles, y esto lo entiende muy bien toda la filosofía medieval, que a veces se llama filosofía perenne, tomismo, o lo que sea, son categorías del ser y al propio tiempo del pensamiento y del hablar. O sea, hay una correspondencia entre las categorías del ser, las categorías del pensamiento y las categorías del habla, del lenguaje. Desde el Renacimiento para acá empiezan entonces los escépticos a negar que fueran categorías del ser y a decir: no son categorías del pensamiento, es que nosotros percibimos así, de esa manera, la realidad. ¿Ok? O sea, la verdulera no se va a confundir si le dicen: no, mire, pero es que las zanahorias no son color zanahoria, o sea, usted lo percibe de ese color. No, a la verdulera no la van a confundir. Son categorías del ser. Y al mismo tiempo, categorías del pensamiento, o sea, el pensamiento es receptivo, la conciencia es receptiva, o sea, recibe esa información, y si yo quiero transmitir esa información a otros, entonces son categorías del lenguaje. O sea, lenguaje, lógica y realidad, lenguaje, lógica y ontología son correspondientes. Las categorías de Aristóteles son al mismo tiempo categorías del ser, del pensamiento y del lenguaje. Pero a partir del Renacimiento, los filósofos, que no tienen algo mejor que hacer por la arrogancia de querer ser originales y romper con el pasado y demás, empezaron a decir primero que no eran categorías del ser, sino solo de nuestra percepción. Y después, ni siquiera eso. Después dieron otro paso más hacia la destrucción del pensamiento y del conocimiento de la realidad, diciendo: no, es que tampoco son del pensamiento, son del lenguaje nada más. Ya no, y entra toda la filosofía del lenguaje, toda la porquería. ¿Ok? Entonces, hay unos números ahí a partir de la página 2 que son las pésimas consecuencias de estas nuevas, entre comillas, maneras de pensar. No son en realidad nuevas, son viejos errores que ya los podemos encontrar entre los sofistas. ¿Okay? Cuando tanto Sócrates como Platón y Aristóteles debaten con los sofistas, ¿okay? Los sofistas son los engañadores, ¿okay? Los engañadores muchas veces con propósitos políticos, con propósitos de dominación política. Los engañadores son los que le confunden a la gente para que la gente se deje someter. Y eso que parece muy actual está ya asomado, dibujado en las disputas de los clásicos, léase Sócrates, Platón y Aristóteles, contra los sofistas. ¿Okay? Entonces, la primera consecuencia es que la gente ya no tiene los conocimientos elementales para entender la realidad. Es decir, Aristóteles diría: no tiene las herramientas. No tiene las herramientas, no tiene las herramientas. Entonces, no nos extrañemos de que la gente no entienda nada, esté toda confundida y vaya a votar y se equivoque. ¿Ok?
el, aparece aquí Kant. Yo sería partidario del aborto solo para que la mamá de Kant lo hubiera abortado antes de nacer. Este individuo es hizo más daño que Hitler y Stalin juntos. El señor Kant dijo que no podemos saber cómo es la realidad. Ah, no podemos saber. No, solo podemos saber cómo son las ilusiones, o sea, lo que vemos, los sentidos nos engañan. O sea, Kant se monta un poquito en Descartes. Y ahí es donde uno no sabe quién debió ser abortado, si Descartes o Kant, porque Descartes fue el primer malvado aquí. ¿Okay? Descartes fue el pecado original metafísico porque Descartes, ¿okay? Saca a la realidad, digamos, el realismo clásico es ontocéntrico, se centra en la realidad. En cambio, el señor Descartes, arrogante él, ¿okay? Como por eso no nos extrañemos los políticos arrogantes. Descartes no, empieza sus cavilaciones por él mismo, no por la realidad, sino por él mismo. Yo pienso, luego existo. Semejante disparate, yo pienso, luego existo. ¿Cómo no nos vamos a tener estos disparates políticos que tenemos hoy? ¿Cómo no nos vamos a tener ese sentido de superioridad sobre los demás que tienen gente como, por ejemplo, en Argentina, ahí ahora lo grabaron el señor Grabois, metiendo piedras en una ruta, tancando el piquete, tancando un camino, ¿ok? Y dándole un discurso a la gente que quería pasar, la gente que quería seguir su camino, y en ese discurso se ve cómo esa es la arrogancia, el sentido de superioridad moral que tiene el señor Grabois sobre la gente que quiere seguir su camino para ir al mercado, para ir a hacer la compra, para ir al trabajo, o para ir a la escuela, o para regresar. No, él se siente moralmente superior a los demás. Y bueno, en cierto modo ahí hay Descartes, ¿no? Yo pienso, luego existo. Punto 2. A la gente le falta la estructura conceptual para comprender. Esto es derivado de lo anterior. ¿Ok? No puede organizar la información. Aún si accede a la información, no la puede organizar. Pero es que le es difícil acceder hoy a la gente con todo la esclavitud, la condición de Éxodo 5 que estamos pasando, que la gente tiene que trabajar horas interminables, jornadas extraordinarias para poder perseguir los frijoles, lo que yo llamo pursuit of beans, en lugar de pursuit of happiness, pursuit of beans, persecución de los frijoles, ¿ok? En lugar de P-O-H, pursuit of happiness, pursuit of beans, con B alta, persecución de los frijoles. Entonces la gente no tiene acceso a la información. Y claro, no puede. Hay una cosa que a mí me gustan muchas cosas de Robert Spiemann, pero hay un diálogo entre Spiemann y Weizsäcker, que era un físico alemán muy famoso. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial se puso de manifiesto el Holocausto, lo que había sido, los campos de concentración, infinidad de alemanes dijeron: yo no sabía nada. Yo no supe, yo no me enteré lo que estaba aconteciendo. Ah, no te enteraste. Y uno de los que les dijo eso a Spiemann fue von Weizsäcker, que era un físico, ¿ok? Yo no sabía nada, yo no me enteré.
Y lo que Spellman estaba diciendo es, no se enteraron porque no quisieron enterarse. Entonces, Weizsäcker le dijo, pero ¿cómo? Yo no supe nada. ¿Cómo es que yo no me enteré? Y usted sí se enteró, le dijo a Spellman. Weizsäcker era un tipo súper famoso, Spellman no tanto, en realidad la fama le llegó después de viejo. Entonces Weizsäcker le dijo, pero ¿cómo usted sabía y yo no? Y Spellman le espetó lo siguiente, usted no sabía lo que yo supe porque usted no hizo las investigaciones, las indagaciones que yo hice. Entonces yo no sabía nada, yo no me enteré, yo estaba distraído, estaba en otra cosa. Bueno, el que no sabe porque no quiere, punto. Tercero, la realidad quedó divorciada del pensamiento y el lenguaje y estos entre sí, eso ya lo vimos, la página 3. ¿Ok? Primero se nos dice que las categorías aristotélicas no son categorías de la realidad, sino solo del pensamiento. Y después, y el lenguaje. Y después se nos dice ni siquiera del pensamiento, solo del lenguaje. Entonces queda todo despatarrado. El lenguaje por un lado, el pensamiento por otro lado y la realidad objetiva por otro lado. Pero entonces una de las críticas de Aristóteles y también de Sócrates y Platón a los sofistas es, ustedes nos quieren enredar para impedirnos pensar o para obstaculizar nuestro pensamiento de modo que nos metan cualquier mentira en la cabeza. Bueno, eso era en la Grecia clásica, pero es también ahora. El despelote filosófico, página 3 al final, punto cuarto. Fíjense este cuadrito que yo le puse aquí. En sus respectivas ramas se enfrentaron nominalistas y universalistas, empiristas y racionalistas, materialistas contra espiritualistas e idealistas, deterministas y mecanicistas contra voluntaristas y libre albedrío absoluto. Hasta combatieron los fanáticos del ser y del existir, esencialista y esencialista. Cada profesor inventó su sistema propio. Aquí entra muy bien un video que hay de Schaeffer, Francis Schaeffer, que dice, vino Descartes y dijo, no, lo que los medievales pensaban, eso es antiguo, ahora yo voy a hacer de la nada, voy a crear un nuevo sistema filosófico. Y se inventó el cartesianismo. Pero entonces después vino Kant, lo mismo, kantismo, Hegel, lo mismo, y le pusieron nombres y etiquetas, materialista, racionalista, etc. ¿Ok? Ahora, esto quiere decir que tomaban una característica una categoría o una característica de la realidad, el espíritu, la materia, la idea, ¿okay? La voluntad, y entonces lo elevaron a la categoría de absoluto y se olvidaron de los demás. ¿Okay? Por eso yo pongo aquí, es como si se enfrentaran para dar una explicación de lo que es un hombre, una persona, una mujer, entonces se enfrentaran los piernistas contra los bracistas contra los espaldistas contra los cabecistas contra los piecistas. ¿Ok? Eso es lo que sucede con la filosofía desde aproximadamente el siglo XVI o incluso XIV. La filosofía se redujo a su accidentada historia posterior, una aburrida galería de héroes del pensamiento, lo que pensaba fulano y sutano y mengano, si Schopenhauer, Hegel, Nietzsche,
la filosofía se hizo cosa esotérica y aburridora porque, entre otras razones, porque abandonó el lenguaje ordinario, ¿ok? Aunque después vino una filosofía del lenguaje ordinario que lo quiso rescatar, pero ya era muy tarde. Y se encaminó en un lenguaje técnico, entre comillas, ¿okay? Lleno de palabras ajenas al lenguaje ordinario y solo accesible a los iniciados. ¿Okay? De ahí entonces vamos a la página 4.5. Desconfianza en la razón y hasta en la realidad. ¿Okay? ¿Por qué creen ustedes que esas ideas estúpidas de que todos los políticos son corruptos, entonces la política no sirve, los partidos son todos mentirosos y ladrones, incluso el descontento? Hoy me pasaba Juan Alberto una encuesta que hay en Perú, ¿okay? Sobre el descontento con las instituciones, y yo le pasé otra que hay en Japón. Lo mismo, el descontento con las instituciones, la desconfianza en las instituciones y la pérdida de legitimidad de las instituciones. Bueno, todo este desastre político viene de un desastre filosófico, ¿ok? Ahora, punto 6, pesimismo generalizado. Eso es lo que está en las... eso es lo que está en las encuestas. ¿Ok? Ya va. Bueno, entonces, eso es lo que está en las encuestas. ¿Ok? Pesimismo generalizado que hoy tratan de remediar con un pensamiento positivo y realista. Fíjese de dónde viene el éxito que tienen los oradores motivacionales. ¿Ok? Bueno, de toda esta desconfianza generalizada, pesimismo generalizado que tiene la gente, entonces se refugian muchos, no todos, pero muchas personas se refugian en los oradores motivacionales, ¿okay? Porque les dicen que le van a devolver la confianza y el optimismo que hoy no tienen, pero se lo van a devolver ¿cómo? Con una oratoria vacía, ¿okay? Y una cantidad de exhortaciones totalmente irrealistas, voluntaristas, escapistas. ¿Ok? Eso es lo que hacen. Punto 7, ahí abajo de la página 4, olvido de los principios fundamentales del saber. El entendimiento humano tiene antes que nada una potencia receptiva para reflejar en la inteligencia las cosas y sus cualidades, tal cual son objetivamente. Esto es realismo clásico, pero se ha perdido. Y para abstraerla mentalmente también tiene una potencia activa, que es la imaginación, pero no para inventar las realidades a placer. Por eso es las utopías y las utopías que la gente creía y ahora ya no cree más. ¿Ok? No, la utopía socialista, socialdemócrata, social cristiana, ya la gente no cree en eso. ¿Ok? Entonces, punto 8 en la página 5. Los conocimientos quedaron sin garantías. ¿Ok? Cada vez que tú haces una afirmación sobre las 5 reformas, sobre el cambio de sistema, cada vez que tú haces una afirmación sobre el estatismo y tal, entonces te dicen que no, pero eso es tu opinión, esa es tu opinión. Claro, no hay garantías para certificar o validar un conocimiento y decir, no, no es mi opinión, ¿ok? Es la verdad, y la verdad es el espejo de la realidad,
Ah, no, pero eso no se puede decir hoy en día. La actividad intelectual quedó sin virtudes propias, eso es el punto 9, en 5 al final, ¿ok? Aquí están una serie de virtudes no éticas o intelectuales indispensables para poder alcanzar la verdad, ¿ok? Principio de no contradicción, sin déresis, discernir entre lo bueno y lo malo. Pero que hoy te dicen que no, que lo bueno y lo malo no existen, ¿ok? Y entonces por eso tú no puedes enseñarle a la gente que la izquierda es lo malo y la derecha es lo bueno, aunque se puede pervertir. No, eso ya es demasiado sofisticado para la gente, entonces te rechaza, te manda al cipote. Página mismo 5 al final, el despelote de las ciencias humanísticas. Aquí, sin la guía de una filosofía confiable, cayeron en brazos de las distintas y enemigas ideologías, diferentes deducciones, conclusiones morales, jurídicas. Bueno, cada quien dice lo que le da la gana y por eso entonces el consejo popular es no pierdas el tiempo con eso, o sea, no busques información. No hagas como hizo Spahn, buscar información sobre lo que estaba pasando con los judíos. ¿Okay? Que los nazis no se habían quedado en las palabras, sino que estaban llevando a la práctica filosofía. ¿Dónde? En los campos de concentración. Página 6. La economía mal, está mal la economía. O sea, aquí Tapia tiene mucha más y mejor información que yo al respecto. En base, la economía es puro charlatán nomás, pero esos charlatanes aparecen en la televisión, en los periódicos, todo el tiempo. 12, muy importante, la religión quedó sin racionalidad. Por eso yo detesto a los evangélicos. Yo no soy evangélico, detesto a los evangélicos, porque los evangélicos no quieren nada con la razón. No, porque eso es humanismo, te dicen. Esos son los griegos, te dicen. Eso es Constantino, te dicen. No, por favor. Entonces yo sí me defino, la razón principal por la que yo soy anglicano es el triángulo de Hooker, el triángulo anglicano, ¿okay? De la revelación por encima, la revelación como principal fuente de sabiduría, pero no la única, y abajo, en posiciones iguales, la razón y la tradición. ¿Okay? La razón y la tradición están debajo, pertenecen a una categoría inferior, pero son indispensables la razón y la tradición para interpretar la revelación. El evangélico interpreta como a él le da la gana, porque como él no atiende a la razón ni a la tradición, interpreta como a él le da la gana. No. 13. Página 7. Dejaron a Dios por fuera de la realidad. Eso es correcto. ¿Ok? Ahí yo me hago la pregunta, ¿es posible a la sociedad volver a la sensatez sin volver a Dios? Sí, pero sería harto difícil. ¿Ok? No se va a poner todo el mundo a estudiar y eso. ¿Es necesario ser creyente para ser realista? No, bueno, ahí está Ayn Rand, pero el problema con Ayn Rand es que los randistas lo que toman de Rand no es la titánica tarea de reconstruir el realismo sobre bases aristotélicas para el que el capitalismo liberal recupere su apoyatura filosófica, sino el ateísmo, nada más, el ateísmo. Eso es lo que les gusta de Ayn Rand y lo único que conocen de Ayn Rand. Por eso yo detesto a los libertarios. No soy libertario, detesto a los libertarios. Y vamos terminando, sí, ya pasamos los 45 minutos. Fuera de sentido de trascendencia, ley, gobierno, autoridad se hacen inapelables y despóticas. Lo único que vale es la fuerza. ¿Y quién tiene la fuerza mayor? El garrote más grande, el gobierno. Punto 15, la opinión pública quedó inerme, merced a los ideólogos estatistas. ¿Okay? Ahí menciono a Bastiat.
¿ok? Por cierto, bueno, y lo vamos a dejar aquí porque el absurdismo, ya estamos entrando en el absurdismo, y eso es para el lunes que viene. Vamos a ver cómo toda esta destrucción, esta tarea destructiva, culminó en el absurdismo. Entonces hay en el chat, ok, en el chat, ay, a ver, bueno, a ver, ¿qué hay en el chat? Saludos, gracias, saludos. Iván Ruiz, espera, bueno, no sé qué le pasó a Iván Ruiz. Bueno, ahí está Robert Spyman, es muy, muy bueno. Comenta a Leida en el chat. Hoy vi un video, dice, de la esposa de AMLO, donde decía que la gente violenta lo que necesita es leer libros, que los lectores no son violentos. Me puse a pensar, ¿leer resolverá el problema de la violencia en México? Bueno, Aleida, depende de lo que leas, porque si lees panegíricos de la violencia, como hay muchos, bueno, entonces no va a resolver ningún problema. Qué pena, no sé si está Paiva de Uruguay, últimamente como que no viene, se perdió Paiva de Uruguay. Ok, que me avise si está. Estuve viendo. Ahí está. Ok, estuve viendo muchos videos de Sanguinetti, de la calle Padre, de Valle, el último, el que falleció hace poco, y comparando con videos de Zabalza y otros ex-tupamaros que están en contra de Mujica y le tiran mucha piedra y con mucho acierto, ¿ok? A Mujica. Principalmente Zabalza, hay unos videos de Zabalza que son buenísimos, seguro que tú lo has visto ya, pero yo no los había visto y me parece. Es que el problema no es si la gente no tiene para comer o leer, el problema es qué va a leer, ¿ok? Aquí hay videos de Spyman, gracias Chapas. Mira lo que pone Estefano Rodrigo, que está muy bueno, dice. Estuvo mirando el canal Adictos a la Filosofía, que recomendamos mucho, siempre. ¿Okay? El nivel de respuesta y debate no se compara con el griterío del Congreso y de los youtubers libertarios. Qué bueno, Estefano. Bueno, por eso recomendamos mucho ese canal Adictos a la Filosofía, que lo conduce un muchacho muy, muy bueno que se llama Enrique. Un tipo que sabe mucho de filosofía y es capaz de explicarlo de manera bien entendible. Edwin Vela me pone aquí, y está bien, tiene razón, no solo los evangélicos están confundidos, me dice Edwin Vela. Correcto, Edwin Vela, correcto, no solo los evangélicos, los libertarios también, ¿ok? Pero, a mi juicio, los evangélicos son peores porque se supone que tienen la Biblia, entonces están leyendo mal la Biblia, están entendiendo todo mal. Recién tuvimos una conversita ahí con los de aquí de México por ¿cómo se llama? Esta que no es WhatsApp, la otra. Instagram creo, no sé. Bueno, Telegram, Telegram. Telegram, ajá, estuvimos en Telegram. A mí me tienen cansado porque cuando yo digo que lamentablemente y por razones ajenas a nuestra voluntad, no estamos haciendo lo suficiente, no estamos incidiendo lo suficiente, entonces me regañan los evangélicos y me tiran Hebreos 11. No, pero es que, profesor, usted no tiene fe. Mire el capítulo 11 de Hebreos, donde dice que los héroes de la fe
caminaron y no terminaron su vida y no vieron nada de lo que estaba prometido. Esos son los héroes de la fe, Abraham, Moisés y David. Usted no tiene fe. Bueno, yo les contesté, discúlpenme los evangélicos, discúlpenme, perdón, sorry, los evangélicos. Ustedes están leyendo mal Hebreos 11, muy mal. Porque en Hebreos 11 lo que dice es que Abraham, obedeciendo a Dios, salió de la tierra de sus padres. Le fue mandado salir de la tierra de sus padres, o sea, hacer cosas. Y Abraham obedeció, salió de la tierra de sus padres. Y bueno, mencioné una bronca que tuve con uno que me sale. Me regañan con Hebreos 11. O sea, y Abraham salió, le dije, de la tierra de su padre, y vos no querés salir de un empleito público que tenés. No es de México la persona, es de otro país que no voy a decir quién es. ¿Ok? Entonces, entre los héroes de la fe está Noé. Sí, pero Noé hizo el arca. ¿Ok? Hizo el arca, hizo cosas. No usó la fe como un pretexto para cruzarse el brazo y no hacer nada y entonces no tener ninguna incidencia, ninguna efectividad. ¿Qué hizo Moisés? Pues condujo a su pueblo. ¿Qué hizo David? Pues un partido político en Adulam. ¿Ok? Eso hicieron. ¿Qué hizo? Bueno, Ahod no figura en la lista de Hebreos 11, pero Ahod le destripó a un tirano. O sea, los héroes de la fe hicieron cosas porque tenían fe. Está bien, no vieron el resultado de su acción, pero tuvieron acción. Aquí yo veo entre los evangélicos que utilizan la fe como un pretexto para decir, bueno, yo no hago nada o hago muy poquito, le dedico a esto 10 minutos a la semana y más nada, pero tengo fe. No, así no hay que leer, así no se lee Hebreos 11. Discúlpenme, pero están leyendo mal. ¿Ok? Bueno, sigamos con, bueno, trabajo y fe. ¿Ok? Ajá. Ok, ajá. Pero por eso yo me digo que por causas ajenas a nuestra voluntad no estamos haciendo lo suficiente. Entonces me regañan y me tiran Hebreos 11. Bueno, yo me canso de tanto regaño. Y quiero que se lea bien Hebreos 11, lo que hicieron los héroes de la fe. No se limitaron solo a creer, creyeron y porque creyeron, hicieron. ¿Me explico? Leer bien Hebreos 11. Profe, Pero esperad un segundo que termino y ya te doy el... Ok. Se habla de la separación y resentimiento de ciencia y cristianismo con los críticos modernos, entre ellos científicos. Esto contribuyó aún más a la posmodernidad. Sin duda, Estefano. Aleida, gracias. Porque creyeron, hicieron. La fe sin obras es muerta. Ok. Ahora sí, Edwin Vela, por favor, dale. gracias, profe. Yo me di cuenta ahora, hemos estado engañados por la hermenéutica, pues. Una hermenéutica engañosa que nos ha encerrado. El Antiguo Testamento, Hebreos habla del Antiguo Testamento, por eso no recibieron lo que nosotros recibimos por Jesús. Pero lo que tú dices, eso es la diferencia. Ellos actuaron, ellos salieron de sus cuatro paredes, ellos ampliaron sus estacas. Lo que la iglesia de ahora no hace, por culpa de sus pastores que tienen miedo de, como Nicodemo, no quieren desagradar a otros. Eso es lo que pasa. Okay. A mí me está costando eso, pero yo estoy hablando directamente, pero como no van a poder votarme de la iglesia porque yo lo planteé, no pueden votarme de donde yo lo hice. Entonces, pero pastores que dependen de las iglesias no quieren hablar.
el 11, Hebreos 11, es del Antiguo Testamento, que hicieron todo lo que hicieron, pero no recibieron lo que nosotros recibimos por Jesucristo, la gracia. Ojo ahí, no te me confundas. Nosotros recibimos por Jesucristo la salvación, ¿sí? Así es. Ok. La salvación que... Ellos tenían que hacer sacrificios para recibir el perdón. Ya va. Por gracia, mediante la fe, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Recibimos gratuitamente la salvación. Pero el reino no. El reino hay que deslomarse, hay que sudar, ¿okay? Hay que salir de la zona de confort. ¿Para qué hicimos? Hace 2 lunes estudiamos el tema de la zona de confort. Que es difícil sacar a la gente de la zona de confort. Difícil. Bueno, en el chat. Ok. Algo más, micrófono ahí, seguramente aquí estoy viendo a Chapas y a Juan Alberto, que siempre, o a José Luis. Bueno, si no hay nada... Ajá, Jorge, ¿sí? Sí, gracias, profe. Dale. Buenas noches a todos, amigos. Bueno, una vez más, yo realmente muy contento de este paper. Realmente es exquisito. Muchísimas gracias, profe, por nuevamente ese tiempo que dedica para aclararnos todo este embrollo. Sí, una de las observaciones que yo le tenía, pero usted ya pasó por ellas, es el tema de Descartes, porque no lo vi citado en su artículo, y me parece que antes que Kant y que Hume, pues Descartes se rompió con toda la escolástica y toda la escuela aristotélica, ¿no? Que venía pues durante siglos, ¿no? Entonces me parece que Descartes es importante citarlo ahí, que no se nos olvide. Sí, gracias. Profe, sobre el tema de, bueno, a mí me han preguntado en estas discusiones que tenemos por el tema de la política, nos ven tan firmes, ¿no? En lo que creemos, que me cuestionan diciendo que si tenemos la verdad absoluta, ¿verdad? O sea, o sea, me dicen, bueno, sí, es que eso es verdad, eso también puede ser verdad, pero ustedes no tienen la verdad absoluta, ¿no? Siempre me tiran ese aguijonazo, ¿no? O sea, muchas cosas tienes razón, pero tú no tienes la verdad absoluta, ¿no? Esa es como el escape que utilizan para invalidar ciertas posturas firmes con respecto no al proyecto y al programa, sino a las estrategias, tácticas, y algo que usted agregó la semana pasada, que lo conversábamos con el Consejo Político, con Eri Rosales en particular, el tema de la logística, ¿no? Que es lo que no tenemos. Pero eso lo cuestiona la gente. Aludiendo a esto de que no tenemos la verdad absoluta y pareciéramos como que lo tenemos. Profe, ¿no es una cuestión de forma el tema de expresar nuestras posturas, nuestras ideas? ¿Es cuestión de personalidad que a veces no lo podemos decir? No es ninguna cuestión de personalidad. Es que tú le estás diciendo verdades a gente que es relativista. No cree en la verdad objetiva y entonces te tira su relativismo por la cabeza. Por eso entonces el lunes vamos a ver el relativismo, pero al lado de las otras corrientes filosóficas, ¿ok? Empiricismo, materialismo, idealismo, etcétera, 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 derivadas del escepticismo en cuanto a la verdad y a la capacidad de la razón por alcanzar la verdad, no sin tropiezos, ¿ok? No sin tropiezos hemos alcanzado una comprensión que el relativista no tiene, una comprensión de cómo funciona el sistema, la necesidad de cambiar el sistema, ¿ok?
Y entonces, bueno, te la invalidan tirándote esas frases hechas, ¿no? O sea, Spyman habla acerca de la inutilidad de discutir con imbéciles. Tema que mi tocayo Juan Alberto siempre saca ahí del bolsillo, ¿ok? Bueno, vamos, hay más en el chat. Permítame, Cecilia y Juan Alberto. ¿Tienes algo más, Jorge? Ok. Ah, y bueno, sí, tenemos, además no se sabe qué entienden ellos por verdad absoluta. La verdad es verdad o no es verdad. Si no es verdad, es una falsedad. Que es mentira si hay conciencia de que es una falsedad, y es simplemente error cuando no hay esa conciencia. O sea, hay la verdad y hay las dos clases de falsedades, involuntaria y voluntaria. Eso es lo que hay. Ahora, ¿cómo encaja el relativista su concepto de verdad absoluta? Es gente que no tiene información ni siquiera para defender sus estúpidas... Profe, y la verdad condicional y la no condicional también, ¿no? Bueno, ya va. O sea, hay afirmaciones que son verdad para una condición determinada, digamos. O sea, hoy llueve, pero mañana a lo mejor no llueve. ¿Ok? Eso no es una verdad condicional. Digamos, hoy está lloviendo, mañana no sabemos. Pero yo, por eso me salió hoy lo de Spyman de no discutir con imbéciles o no discutir con gente de mala fe, ¿ok? Porque muchas de esas objeciones que te hacen de que ustedes no tienen la verdad absoluta, es porque no quieren trabajar con nosotros. No quieren. Bueno, entonces, si no quieren, siempre van a buscar excusas o pretextos. No te van a decir en la cara, a mí no me da la gana trabajar en tu proyecto, sigue tu camino, yo sigo el mío. No, así no lo van a decir. Te van a tratar de descalificar. Y como son relativistas, la descalificación más próxima que tienen, más inmediata, más a la mano, es esa. Tú no tienes la verdad absoluta, así que cállate la boca. Bueno, a ver, Okada, que si para salir del socialismo se necesita caer bien fondo. Bueno, no necesariamente. No necesariamente. Yo llevo años explicando que los países, las sociedades, no tienen fondo como una piscina que tú llegas al fondo y entonces ahí reaccionas automáticamente de manera mecánica. No, no, eso no existe, no hay fondo. Siempre podemos estar peor. Y el ejemplo que yo pongo siempre es la economía. ¿Cuánta tasa de desempleo hay en tu país? ¿Cuánta inflación? ¿Cuánta deuda? ¿Cuánto déficit? Y me vas a dar unos números. Ahora bien, esos números son los de este año. Los del año que viene o los de la década que viene pueden ser peores. Siempre podemos estar peor. Siempre puede haber más pobreza, más miseria, más desinversión, menos ahorro, menos productividad y menos trabajo, y menos empleo, etc. Siempre podemos estar peor. No hay un límite, un fondo, ¿ok? Hay una decisión de cambiar abruptamente el sistema. Con Daniel, yo debo darle las gracias a Daniel Okada, porque mañana vamos a empezar a grabar todos los martes unos videos cortos, ¿ok? Y después vamos a empezar mañana. Primero vamos a ir a lo básico, o sea, la diferencia entre derecha e izquierda, liberalismo y socialismo, etcétera, etcétera, lo básico. ¿Ok? Las funciones del Estado, o sea, lo básico. Pero después vamos a ir a otros temas ya no tan básicos. ¿Ok? Y un tema que vamos a tocar responde a la pregunta siguiente. Nosotros
Nosotros siempre hemos escuchado, ¿ok? Hemos escuchado, aquí está, hemos escuchado y hemos visto y observado las revoluciones. ¿Qué es una revolución? Un cambio abrupto y radical, una ruptura con el pasado, pero que no es para bien, sino para mal. Así la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, el peronismo en Argentina, la Revolución del 45 o 46, o sea, siempre ha habido cambios abruptos y prontos, digamos rápidos, inmediatos, que han sido una ruptura con el pasado, pero ha sido para peor. Entonces, la pregunta que vamos a responder con Daniel es la siguiente. ¿Ha habido alguna vez un cambio abrupto con el pasado, una ruptura rápida, inmediata y profunda y radical que haya sido para bien? Sí, pero los ejemplos más resaltantes están en Oriente, no en Occidente. Y son dos los más relevantes a la información que tenemos. La restauración Meiji en Japón, donde alguien podría decir, bueno, pero ahí tocaron fondo. Cuando vino el Comodoro Perry, le abrió el puerto a cañonazos y todo eso en 1853. De inmediato vino la restauración Meiji. No se llamó revolución, sino restauración. Principalmente porque restauraban el poder del emperador que estaba súper disminuido. ¿Ok? Y el otro son las 4 modernizaciones de China a partir de 1979 con Deng Xiaoping. Y esos casos los vamos a estudiar a fondo en los videos, porque son ejemplos que podemos tomar para las 5 reformas. O sea, más allá de que sea si tocaron fondo los japoneses con el Comodoro Perry, o tocaron fondo los chinos con la terrible hambruna, o las terribles hambrunas de la colectivización agraria, el gran salto adelante primero y después la gran revolución cultural. Independientemente de si eso tocaron fondo o no, bueno, pero hicieron las 4 modernizaciones. Las 4 modernizaciones fue un cambio, una ruptura con el pasado comunista en este caso. Una ruptura rápida, violenta y frontal, muy profunda, que se dio en un espacio relativamente corto de tiempo y que sentó las bases para un progreso posterior. Estaba viendo un video donde está mi tocayo Juan Alberto, donde le preguntan si los cambios van a ser rápidos o no rápidos. O sea, los cambios pueden ser rápidos, pero Juan Alberto bien dijo allí que los efectos de los cambios podían demorarse algún tiempo, porque el cambio es darle a la gente las herramientas para que pueda ahorrar, producir, invertir, asociarse y contratar. Entonces, los cambios pueden ser rapidísimos, pueden ser en cuestión de días, ¿ok? Ahora, los efectos de los cambios dependen de las conductas productivas de las personas, ¿ok? Y los efectos de los cambios se pueden demorar algún tiempo, pero no demasiado, como fue el caso de China, ¿ok? Y en el siglo anterior, la restauración Meiji tuvo sus 5 reformas, y fueron 5, no 4 como en China, las modernizaciones, fueron 5. Fíjese usted, busque restauración Meiji en Wikipedia o en donde quiera. La restauración Meiji tuvo sus 5 reformas. Y hay que entenderlas bien, y para entenderlas bien hay que ver
¿Contra qué iban las 5 reformas? Así como nuestras 3 políticas públicas, privatizar, desregular y abrir mercados a la competencia, es decir, quebrar monopolios, ¿ok? La primera, privatizar, va contra el estatismo y la estatización. La segunda, desregular, va contra el reglamentarismo. Y la tercera va contra los monopolios, ¿ok? Bien. Entonces, las 5 reformas Meiji en Japón, 1860 y piquito, o sea, pocos años después del Comodoro Perry, eran 5, ¿ok? La primera dice, se establecerán ampliamente asambleas deliberativas y todas las cuestiones serán decididas en discusiones abiertas. Esa reforma, número 1, va contra el absolutismo, el gobierno despótico. Esa reforma número 1 se dirige al gobierno limitado, al gobierno representativo y parlamentario. O sea, lo que quiero mostrar es que es una ruptura total con el pasado, frontal, profunda con el pasado. La número 2 dice, todas las clases altas y poderosas se unirán para llevar a cabo vigorosamente la administración en los asuntos del Estado, etc. ¿Contra qué iba esto? Contra los aislamientos que en las distintas provincias los señores feudales, así como en la Argentina de ahora, ¿no? Los señores feudales implantan su poder y su tiranía en su pequeña región, en su pequeña parcela. Bueno, la reforma número 2 va en contra de esto, porque esto, claro, los shogunes, o sea, los caudillos regionales, provinciales, los caudillos, muchas veces peleaban entre ellos, entonces, y originaban gran desorden y violencia y demás. Por eso dice la reforma número 2, se unirán, ¿ok? La número 3 dice, mire esto, las personas comunes, no menos que los civiles y los oficiales militares, podrán seguir sus propias decisiones para que no haya descontento. Si el profesor Alberto Venegas Lynch mirara esta reforma número 3 de la restauración Meiji, diría, ve, ese es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Y sí, en gran medida lo es. Reforma número 4, se romperán las malas costumbres del pasado y todo se basará en las justas leyes de la naturaleza. Eso es Bastiat. ¿Cuáles eran las malas costumbres del pasado? Y bueno, era el mercantilismo que descuidaba las leyes de la naturaleza. Bueno, esa reforma número 4, Meiji, es Bastiat. Y el número 5, se buscará el conocimiento a través del mundo para fortalecer la fundación del regimiento. Sí, pero eso no se limitó al regimiento. Se buscará el conocimiento a través del mundo. O sea, los japoneses enviaron estudiantes a Londres, a París, a Berlín, década de 60 del siglo XIX, ¿okay? A estudiar. ¿Y a estudiar qué cosa? Y de todo. Estudiar desde estrategia y táctica hasta derecho. Entonces mandaban, por ejemplo, los estudiantes de las academias militares a Berlín, porque Prusia era el mejor ejército. A París, los estudiantes de derecho, porque París era lo mejor en materia de derecho. Y a Londres, a los estudiantes de administración de empresa y banca y finanza. Bueno, estas 5 reformas Meiji son algo, no sé, a mí me parece muy, muy parecido a lo que queremos hacer en las 5 reformas. ¿Ok? Entonces, ¿qué impacto tuvo en la restauración Meiji el Comodoro Perry? ¿Tocaron fondo los japoneses? Bueno, puede ser, pero no digamos fondo. Digamos, llegaron a un límite donde ellos dijeron, hasta aquí, no va más. Las costumbres del pasado no nos sirven. Y entonces
plantearon ahí los 5 puntos de la restauración Meiji, que para mí es muy parecido a las 5 reformas. Y después los chinos, en el 79, con Deng Xiaoping, hicieron exactamente lo mismo, ¿ok? Rompieron con el pasado, en forma brusca, digamos, frontal, o sea, una ruptura, una quiebra con el pasado. Rey Cortés, la verdad absoluta, es usada por la gente que se ve amenazada por la firmeza de nuestra postura. Sí, señor, Rey Cortés tiene razón. Bueno, aquí viene Estefano Rodríguez, dice el marxismo cultural, pero no le hagas caso a Zizek, no le hagas caso al AGE, no le hagas caso a los youtuberos, esos son unos idiotas, brutos, no saben nada. ¿Okay? El marxismo cultural es una realidad. Lo que sucede con el marxismo cultural, ¿qué cosa es? Es la guerra contra la moral, contra la familia y contra el matrimonio y la familia y contra la religión. Lo que sí es que no es nuevo, ¿ok? El marxismo cultural no es nuevo, ya estaba en Marx y Engels y eso ya lo hemos hablado bastante. Esmeralda dice, la influencia de Maquiavelo es igual que Descartes. Bueno, con Maquiavelo es siempre el mismo problema, lo leen mal a Maquiavelo, dicen sus defensores, ¿ok? No lo leemos mal, dicen los católicos, que son los principales anti-Maquiavelo, no lo leemos mal. Maquiavelo era un bandido sinvergüenza y malvado, ¿ok? Sus defensores dicen que lo leemos mal. Hasta donde llega mi conocimiento, hay que leerlo junto con Guicciardini. Guicciardini es un contemporáneo de Maquiavelo y más a mi juicio, no sé, hasta donde llega mi conocimiento, dice más o menos lo mismo que Maquiavelo, pero en un lenguaje mucho más claro y aceptable. ¿Ok? Se llama Guicciardini. Bueno, a la restauración Meiji le vamos a dedicar con Okada videos. Rey Cortés dice que eso de que no tiene la verdad absoluta es una excusa, es una hipocresía. Yuri Perales dice que si se viene ese tema para la próxima semana, no, estamos hablando de los videos, no de las sesiones de los lunes, ¿ok? Estamos hablando de los videos que vamos a hacer con Okada, no de la sesión de los lunes, ¿ok? El lunes que viene vamos a terminar este PDF de hoy con el absurdismo, ¿ok? Eso para el lunes. Y posiblemente después, sí, a lo mejor bajamos la información de los videos con Okada para tratarlas aquí. Es muy probable. ¿Ok? Ajá. Proverbio habla de, dice Rey Cortés, Proverbio habla de la gente que cree ser más sabia, ok, si cree ser superior intelectualmente y sobre todo moralmente. ¿Ok? Manuel Figueroa habla de la sí, Castresana. Yo estaba en Guatemala escribiendo la ley mala cuando estaba el señor Castresana. ¿Ok? Yo creo que Guatemala es el país más azotado y más castigado por la histeria anticorrupción, donde la histeria anticorrupción está hundiendo ese país. Y ojo con Perú, porque Perú va por ese camino. Ahora, fíjese, ahora la tienen con la cuñada de Castillo, sí, la cuñada de Castillo. Fíjense en Argentina, ahora sí tiene que ir a la cárcel Cristina y todo eso. Es una peste la histeria anticorrupción, pero
estamos estudiando un poquito de filosofía para ver por qué la gente no quiere entender lo que nosotros les explicamos con la histeria anticorrupción, el lawfare y cualquier otra cosa que le expliquemos. ¿Ok? Aguilera dice lo que ocurrió en Chile dilo por micrófono porque no te entiendo lo que pones aquí. No te entiendo lo que quieres decir. Buena fuente de inspiración en la restauración Meiji. Sí, la restauración Meiji es una cosa preciosa. ¿Okay? Y es un ejemplo que nos sirve muchísimo porque, por muchas razones, fíjese una cosa, la restauración Meiji la repitieron después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, los japoneses, después de la Segunda Guerra Mundial, quitaron lo malo que había, o parte de lo malo que había en la restauración Meiji, que era el militarismo y los ataques a China, a Rusia, a Taiwán, a Corea, etc. ¿Ok? Entonces lo hicieron otra vez. Los japoneses, vuelta otra vez, después del 45, a romper con la parte mala que había del pasado. Y podrá alguno decir, bueno, pero es que ahí tocaron fondo, le tiraron 2 bombazos atómicos, ¿cómo no? Ahí tocaron fondo. No, no es que haya un fondo, es que hay un límite que una vez pasado, la gente decide, o las élites deciden, hasta aquí llegamos, no va más. Nos tiraron 2 bombas atómicas, ya aprendimos la lección. ¿Qué es lo que había de malo en la restauración Meiji? El imperialismo y el colonialismo y el militarismo. Entonces, vuelta otra vez, 1945, 46, 47, los japoneses volvieron a romper con el pasado. Y esto es importante porque ahorita, en este instante, los japoneses necesitan una tercera revolución Meiji que termine de sacar la excrescencia del pasado, es decir, las grandes corporaciones, los Keiretsu y los Zaibatsu, que le cambiaron el nombre para disimular, ¿okay? O sea, grandes conglomerados con beneficios del Estado, asociados al Estado, y eso es lo que lleva hundido al Japón por 3 décadas. Una de las cosas graciosas de Japón es que te dicen la década perdida. ¿Cuál? Si ya llevan 3 décadas perdidas. Perdieron la de los 90, la de los 2000 y la de los 2010. Ok. Necesita Japón una tercera revolución Meiji. Edwin Vela, la náusea de... Bueno, Sartre y Camilo lo dejamos para el lunes, Edwin Vela, ¿ok? A ver, Aguilera, quiero ver lo que tú me dices de Pinochet, no entiendo qué me quieres decir. Bueno, el pasado es como un espejo retrovisor, ¿ok? Exacto. El presidente Menem decía que la frase posiblemente se la robó a alguien, que no se puede conducir mirando al espejo retrovisor. Si tú miras el espejo retrovisor, no puedes conducir, te vas a chocar con alguien que venga del otro lado. Si es un camión, ok. Pero Aguilera me vuelve a poner aquí, no entiendo, dice este punto para el lunes. ¿Cuál punto? Ok. ¿Me escuchan? Sí, dale Aguilera, ¿qué quiere decir? Sí, no, es que este punto está muy interesante, esto de los cambios, las revoluciones, Okay. es muy interesante. Bueno, la revolución de terciopelo, no sé qué tan interesante la de los claveles, no sé cuánto. Terciopelo, que fue la de Klaus, que nos explicó en Guatemala. Terciopelo. Terciopelo. No, lo que decía yo, la ruptura que hubo en Chile, el giro que tuvo con Pinochet, las 7 modernizaciones. Sí, cómo no, eso, mira, yo me acuerdo que me leí entero El Ladrillo. El Ladrillo Sí. es el libro que escribieron los Chicago Boys y que le sirvió de guía a Pinochet. ¿Ok? Eso era. Sí.
Chile hizo una ruptura total con el pasado, estatista, socialista, etcétera, ¿ok? Lo que yo no estoy de... ahí está el ladrillo. Lo que yo no estoy de acuerdo para nada es los que te dicen que los gobiernos post-Pinochet siguieron el libreto de Pinochet. Eso es mentira, ¿ok? Claro. Eso es mentira. Y sí, el libreto de Pinochet es ese, el ladrillo. Yo me lo leí completo y eso significó una ruptura total. Pero no fue en 1973, fue en No, 1985, ¿ok? exacto. Con la llegada de Hernán Vige. ¿Sí o no, Aguilera? Así es, con Hernán Vigi, después fue candidato a la presidencia y no prosperó. No prosperó, lamentablemente. Sandra pregunta si debemos recomendar a filósofos como Locke o Adam Smith para ayudar más a... Sí, sí, por supuesto. Locke es el padre del liberalismo y Adam Smith el padre del liberalismo económico. ¿Ok? Claro que sí. Uy, hay un montón de mensajes aquí. Tiene que ir, Tapia se tiene que ir, ok. Bueno, se queda como host Daniel. Bueno, vamos con Juan Alberto y primero María Cecilia, después Juan Alberto. Buenas noches, profe, buenas noches a todos. Profe, respecto a lo que hace un momento se abordaba de líderes religiosos, para explicar esto yo quisiera tomar un ejemplo. Cuando nosotros vamos leyendo el Antiguo Testamento, vemos, por ejemplo, cómo las normas, las leyes, las normativas, tenían también sus castigos. Entonces, cuando el ciudadano a pie cometía de tal falta, tenía una manera en la que tenía que recibir ese castigo, por ejemplo, una ofrenda con determinado animal. Pero cuando lo hacían las autoridades o los sacerdotes, la ofrenda cambiaba con otro tipo de animal. Eso lo que quiere decir en el sentido profundo de la enseñanza es que evidentemente todos nos equivocamos, todos tenemos a veces esa propensión para lastimar, para hacer daño, pero cuando lo hacen las autoridades es mucho peor porque se expande hacia la sociedad. Es decir, si un ciudadano le hace daño a otro, es un tema personal, pero cuando una autoridad lo hace, se vuelve un tema social. Y toda esa captura, ese robo que existe cuando hay malas actitudes, malas acciones, malas decisiones, malas leyes, profe, yo lo comparo con algo así como con un derramamiento de sangre inocente, porque cuando usted le hace daño a una persona, le está haciendo daño a una familia, está desmoronando y desbaratando un universo y un mundo completo. Y porque hoy los narcisistas, sea en los ámbitos religiosos o políticos, creen que con cualquier estupidez las cosas se van resolviendo cuando pasa absolutamente lo contrario y son muchas las faltas, muchas las agresiones y es mucho el sufrimiento. Y los narcisistas tienen esa idea absurda de querer interpretar enseñanzas profundas con un pensamiento del siglo XXI, sucesos y acontecimientos que surgieron en otros contextos en donde el espíritu además era un poquito más elevado que hoy. Si eso le vamos uniendo a este tema de los filósofos basura, y me voy yo también a anclar en el tema de Descartes, es porque ese narcisismo tan cruel promulga lo siguiente, que era lo que ya hizo Descartes. La duda de Descartes no era una duda espontánea. Por ejemplo, si la podemos poner como comparación, la duda, o mejor dicho, el hecho de que nosotros pongamos en tela de duda el sistema socialista porque hemos organizado la información, porque hemos analizado las realidades, hemos analizado los hechos. La duda que Descartes plantea no es esa duda espontánea, sino es la duda voluntaria, o sea,
Yo voy a dudar de todo metarrelato que al final del día ha construido hasta la ciencia. Por eso dudo de que la vida humana o que un embrión sea una persona, un ser humano, y puedo decir que es una chancleta. Y de ahí se va derivando toda esta hiperrealidad mundana en la que vivimos y que lastimosamente la ignorancia se ha expandido tanto, profe, porque además las ideas de alguna forma son como un virus, como bacterias. Nuestro cuerpo tiene bacterias que necesita para su supervivencia, pero también hay bacterias que nos hacen daño y lastimosamente existen políticos y gente joven especialmente que tienen un sistema inmunológico muy deficiente. Y a veces, no sé, a veces uno no sabe si reírse o llorar, pero es una cosa que no tiene nombre ya. Parecería incluso, profe, que esto les hace efecto en el estómago. Esos vapores parecería que les sube por la columna, llegan a las paredes del cerebro y se manifiestan por la boca hablando pura popocha. Sí, sí. Ahora, por cierto, me hiciste acordar de esto que es muy importante y lo voy a tirar aquí para quedarnos de aquí hasta el lunes que viene. Voy a cerrar con esto. Gracias, Cecilia, porque me abriste la cabeza ahí para esto. La teoría. Perdón, Miriam primero. Miriam, dale, pasá el aviso que es muy importante, por favor. Muchas gracias, Alberto. Buenas noches tengan todos ustedes. Qué placer tan grande que hayan todas las personas en la sala. Por favor, solo para recordarles que ya empezamos un nuevo mes. Todo lo que es el pago de julio ya está cancelado. El nuevo mes es agosto. Y bueno, solo para recordarles que por favor puedan realizar el abono hasta antes del 14, por favor, que se realice el cierre. Para poder enviarle lo antes posible el dinero a Alberto. Eso fundamentalmente. Yo les agradezco mucho. Gracias, Alberto. Miriam, gracias. Bueno, entre las bacterias malas que encontramos, muchas ideas son perjudiciales porque muchas ideas son pretexto para no hacer nada. El caso de entre los evangélicos, Hebreos 11, mal interpretado, es un pretexto para no hacer nada. Otro caso, la teoría del tocar fondo es un pretexto para no hacer nada. No, es que todavía no tocamos fondo, entonces no hago nada. No existe el fondo, no existe tocar fondo. Existen límites que para algunas personas o para algunas élites son tolerables y otros que no son tolerables. Y voy a poner ejemplos de América Latina. Lo que en materia de inflación, un porcentaje que para algún país puede ser, en la opinión de sus élites, tolerable, para otro país puede ser intolerable. Y decir, no, hasta aquí llegamos, hay que hacer reformas. Una tasa de pobreza, ¿ok?, que para algunas élites es tolerable, para otras es intolerable. Desempleo, ¿ok? Una tasa de desempleo que para un número, un porcentual que para algunas élites en un país es aceptable, para otros es inaceptable, intolerable, ¿ok? Las élites principalmente, y por eso yo culpo a los empresarios. Detesto a los evangélicos, detesto a los libertarios, detesto a los empresarios. ¿Ok? ¿Por qué detesto a los empresarios? Porque se quejan cuando vienen los comunistas y le quitan la plata. Pero si eso a mí me lo enseñaron los comunistas cuando yo tenía 18 años. Había un comunista que me lo explicó de la siguiente manera. Mira, nosotros nos dedicamos a construir poder, mientras los empresarios, los capitalistas y tal, se dedican a hacer plata. Cuando nosotros tengamos suficiente poder, le vamos a quitar la plata. ¿Ah, sí? Sí, así de simple.
Y eso es lo que hacen, lo que han hecho, lo que siguen haciendo y lo que van a hacer. Entonces después vienen los empresarios como el señor Garnier en Venezuela, me acuerdo siempre. Decía, ¡ay, me quitaron la televisión que era mía! ¿Qué hiciste para defenderla, Granier? Cuando nosotros te fuimos a pedir ayuda, no nos diste ayuda, no nos ayudaste. Tenías no solo la televisión, tenías la radio y el periódico. ¿Qué hiciste por nosotros? Entonces, no hiciste absolutamente nada, Granier. Entonces, no vengas ahora a quejarte. Es más, yo te digo, Granier, y se lo dije públicamente, viví en Venezuela todavía, bien hecho. Bien hecho. Que te quiten la televisión y que ojalá te quiten la radio también. La radio no se la quitaron, le quitaron la televisión nomás. Y el periódico ya lo había perdido él por idiota. ¿Okay? Entonces, bueno, los empresarios no hacen nada. No, yo no voy a invertir en un proyecto político. Y si invierto en un proyecto político es para obtener un beneficio inmediato y tangible. Eso se llama mercantilismo. Eso lo denunció en su momento Adam Smith, ¿ok? Mercantilismo. ¿Qué tú quieres? Que nosotros lleguemos al poder y dejemos el sistema estatista, mercantilista, y te demos a vos el privilegio que ahora estos otros le dan a otro, a tu competidor. No, así no jugamos nosotros. Nosotros jugamos de otra manera, jugamos a otro juego. Entonces, repito, la teoría de tocar fondo es una excusa para no hacer nada. Es decir, bueno, ¿será que no tocamos fondo? Tenemos que tocar fondo. Cuando toquemos fondo, entonces va a haber una reacción. Ni va a haber una reacción, o que necesariamente, porque esto no es automático, no es mecánico, ¿ok? Y tal vez sea muy tarde ya cuando toquemos fondo, según vos. O sea, cuando lleguemos a ciertos límites en pobreza, inflación, deuda, déficit, gasto público, cuando lleguemos a ciertos límites, ¿ok? Va a ser progresiva y gradualmente, vamos a ir de mal en peor, ¿ok? De mal en peor, y cuando lleguemos a límites que tú consideras intolerables, es decir, cuando tocan tu bolsillo, Granier, cuando tocan tu bolsillo, entonces ya es muy tarde. Si tú no nos ayudaste cuando te fuimos a pedir ayuda, ahora te jodes. ¿Ok? Bueno, entonces con esto cerramos. Ok, los de Perú se fueron. Bueno, señoras y señores, muchas gracias. Chapa, Tapia, compañía, María Cecilia, José Aguilera, muchas gracias. Nos seguimos el lunes que viene. Si Dios quiere, bendiciones para todos. Adiós. Muchas gracias. Gracias, profe. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Muchas gracias. ¿Estaba grabando o no estaba grabando? Sí, sí estaba grabando. Ok, gracias. Daniel estaba grabando. Gracias, Daniel. Sí, listo, ya lo cierro entonces.